Buenos días. La parroquia de San Miguel Arcángel le da la más cordial bienvenida a esta celebración eucarística correspondiente al día 7 de abril, tiempo de Cuaresma. Mi voz suplicante, porque inclinas oído hacia mí el día que no invoco. Caminaré en presencia del Señor. Presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a esta Eucaristía. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Agradecemos que su misericordia se extienda sobre cada uno de nosotros. Hoy nuevamente pedimos al Señor por todas las familias, de manera especial pedimos por la familia Oliván Pliego, pedimos también por la salud de todos los enfermos, de manera especial pedimos por María Rangel, Macario Laureano, Gloria Pliego, pedimos por el eterno descanso de María Enriqueta Rubio Sánchez, Julita Lamilla, José de Jesús Berlanga Hernández, Víctor Manuel González Ruiz, Brandon Pedraza Sotelo, Benita Cortés Sánchez. Que todos ellos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanos, para celebrar dignamente este encuentro con el Señor, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Asiste y protege siempre, Señor, a esta familia tuya que ha puesto en ti toda su esperanza, a fin de que, purificados de nuestros pecados, permanezcamos fieles a nuestro compromiso bautismal y obtengamos la herencia prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Del libro del Génesis.
Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo. Y Dios le dijo, aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives, como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú?
Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham soy yo. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria y honor a Dios, Señor Jesús. Bien, hermanos, una vez más, ya cerquita de culminar la Cuaresma, el Señor nos invita a ser fieles, a permanecer en esa fidelidad. Y es algo, la fidelidad es una palabra que pesa, no nada más es de nombre decir soy fiel. Vamos a ver cómo reaccionan los apóstoles, que también le aseguraban y le juraban a Jesús la fidelidad en la noche de la última cena, antes de padecer. Todos dijeron que estarían con él, e incluso Pedro: estoy dispuesto a ir contigo, si es posible, hasta la muerte. Por eso Jesús le dice que será débil, que esa misma noche, antes de que el gallo cantara, 2 veces él le habría negado 3 que le conoce. Entonces, la fidelidad es un valor esencial que pesa, pero también es difícil para los seres humanos, mas no es imposible. Sin embargo, Jesús sabe que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que podemos tener esa fuerza y esa gracia para poder ser fieles. El Señor nos pide fidelidad como la de Abraham. Abraham le fue fiel al Señor, por eso es el padre de la fe. A pesar de que Abraham tuvo grandes pruebas. Por ejemplo, hoy escuchamos en la primera lectura cómo Dios hace esa alianza con él y le dice que su descendencia será enorme. Se multiplicarán sus descendientes como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. A pesar de que Abraham ya está en una edad madura y su esposa Sara no ha podido tener hijos. Y luego, cuando ya tenga un hijo, entonces a Isaac, vamos a ver cómo un día Dios se lo va a pedir en sacrificio. Y a pesar del dolor de Abraham, le va a ser fiel al Señor, porque no se va a negar a dárselo. Él va a caminar con Isaac, con la leña en los hombros, hasta llegar al monte del sacrificio, con un corazón que va sufriendo porque va a matar a su hijo para ofrecérselo a Dios. Pero allí vamos a ver cómo el ángel vendrá para decirle a Abraham: no descargues la mano contra tu hijo. Dios ha visto ya la fidelidad que tienes hacia él. Un corazón que no se turba, un corazón que no vacila. ¿En qué contexto estaremos nosotros? Jesús nos invita a esa fidelidad. ¿En qué momento le fallamos al Señor? Quizá cuando estamos bien, en momentos de gloria, en momentos en los que tenemos salud, en los momentos que nos va bien en el trabajo, que nuestra familia está estable, pudiéramos decir que somos fieles al Señor. Pero, ¿qué tal en la prueba? A lo mejor nos viene la enfermedad y allí renegamos, y allí pensamos que Dios nos está castigando, y hasta llegamos a enojarnos con Dios. O si nos va mal en el trabajo, si Dios no actúa como varita mágica, como muchas veces pensamos, allí entonces nos enojamos, perdemos la fe y decimos que ya no creemos. O en qué momentos, cuando Dios, en medio de nuestra fidelidad, nos invita al servicio. ¿De qué manera voy a corresponder y a demostrar esa fidelidad? Cuando alguien ama a alguien, en esa fidelidad le demuestra que tanto le quiere. Y esa muestra de amor la manifiesta con detalles.
¿qué tanto eres capaz de hacer por mí si de veras me amas? Y entonces nosotros decimos que amamos al Señor. ¿Qué tanto somos capaces de hacer por Él? ¿Qué tanto queremos desprendernos de nuestro tiempo para dar nuestra ayuda en la parroquia, en algunos de los grupos de oración, en la catequesis que hace tanta falta a los niños, en la visita a los enfermos? Ahora que viene Semana Santa, de 2 años, estuvieron sin misioneros, sobre todo las comunidades más alejadas. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a salir de nuestra área de confort, de nuestra casa cómoda, para ir a pasar Semana Santa con nuestros hermanos de los pueblos más alejados y a sufrir con ellos ese ambiente de cruz y demostrar la alegría del Señor en esa fidelidad? ¿O qué tanto en esa fidelidad nos damos al necesitado, a que realmente nos necesite? Que realmente cada uno de nosotros cuestione esa fidelidad y que realmente por esa fidelidad de la que nos habla el Señor, un día podamos ver todos juntos el rostro del Señor y podamos vernos como hermanos en la vida eterna. Vamos a presentarle al Señor nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria para nuestro bien y de toda la santa iglesia. Mira, Señor, con agrado el sacrificio que vamos a ofrecerte y concédenos por él la conversión de nuestra vida y la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla, al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo.
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hilario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María Enriqueta Rubio Sánchez, Julita Lamilla, José de Jesús Bernal Hernández, Víctor Manuel González Ruiz, Brandon Pedrosa Sotelo, Benita Cortés Sánchez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Bendito seas. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense una señal de paz. La paz sea con nosotros. Hermanos, aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Hermanos, les invito a que en este momento abran su corazón a Jesús para que lo reciban a través de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén.
Por medio de este sacramento que ya desde ahora nos comunica tu fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Saludamos a la Santísima Virgen, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Madre de la Iglesia, que las almas de nuestros fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Feliz día, que Dios los bendiga a todos. Gracias, igualmente. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús.